Muy buenas tardes para todas y todos. A nombre de Concira Educación Humanista, les damos la más cordial y cálida bienvenida a esta conferencia magistral titulada Medidas de protección en el sistema policial, una perspectiva práctica desde el servicio público. Agradecemos su presencia, tanto a quienes nos acompañan a través de Zoom como a quienes nos siguen a través de Facebook Live. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación del doctor Omar Hernández Martínez, un distinguido profesional con amplia trayectoria en el servicio público y especialista en materia de seguridad y protección ciudadana. Su experiencia práctica y su compromiso con la mejora del sistema policial aportarán sin duda una visión enriquecedora y de gran valor para nuestra reflexión y aprendizaje el día de hoy. Antes de iniciar, les compartimos algunas sugerencias para nuestra audiencia de Zoom. Mantener, por favor, sus micrófonos apagados durante la conferencia. Si desean realizar alguna pregunta, pueden escribirla en el chat de esta emisión en cualquier momento. Estas preguntas serán a su vez recopiladas para la sesión de preguntas y respuestas que estará disponible al final de la presentación. Igualmente, para quienes nos siguen a través de Facebook Live, pueden escribir sus comentarios y preguntas en la sección del chat. Nuestro equipo las recogerá puntualmente y en la medida del tiempo disponible, se las haremos llegar a nuestro invitado especial para dar respuesta a las mismas. Les invitamos también a compartir esta transmisión para que más personas puedan beneficiarse de esta información, de todo lo que estaremos compartiendo en esta conferencia magistral. Les recordamos adicionalmente que al concluir esta conferencia se va a compartir un enlace y a través de este enlace van a poder obtener su constancia certificada digital de manera gratuita. Antes de cederle el uso de la palabra a nuestro invitado especial, el maestro Omar Hernández Martínez, procederé a leer una breve reseña curricular a fin de que todas y todos podamos conocer un poco más sobre su destacada trayectoria. El doctor Omar Hernández Martínez es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctor en Derecho Procesal Penal Constitucional y abogado presidente del despacho Hernández, Gutiérrez y Acevedo Abogados. También es catedrático en diversas universidades y miembro de organismos académicos nacionales e internacionales. Ha sido conferencista, capacitador y asesor en materia de derecho constitucional, municipal y electoral, con más de 50 conferencias magistrales en todo el país. Cuenta con publicaciones en editoriales y revistas especializadas, así como una destacada trayectoria en el litigio con más de 1,000 casos tramitados en distintas instancias. Actualmente es director de Prevención y Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan. Ha asesorado además a diversas figuras y administraciones públicas en temas jurídicos de alta relevancia e impacto. Mi estimado maestro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por su prestancia para compartir su conocimiento. Le cedemos el uso de la voz. Bienvenido. Gracias, doctora Tania Ábalos Cetina. El honor es mío. Gracias por invitarme, por la presentación tan bonita, a todas las personas que están conectadas. Gracias a Dios tenemos muchas. Eso es muy importante, habla de una buena convocatoria de su escuela y pues esperemos poder participar con ustedes que son tan estudiosos en este tema y poder dejarles algo bonito a los compañeros. ¿Cómo ven? Claro que sí, maestro, siempre es un gusto y un placer poder conocer de estos temas que además de relevantes, pues bueno, impactan en nuestra cotidianidad.
y será un placer también el poder escucharle, maestro. Si no tiene otra disposición, vamos a proceder a presentar su material. Gracias. Muy buenas tardes, ya tardes, noches, queridos compañeros, personas que se dieron el tiempo de estar aquí en Concire. Debo decirles primero que nada que es una gran escuela jurídica, una organización seria de la doctora Tania Ábalos, una persona que yo tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo y que me consta que hay que ponerse a estudiar para estar aquí con ellos. Y bueno, vengo a hablarles a manera libre de esta experiencia ya de un año en el gobierno municipal de Uruapan, así como preámbulo debo decirles que en la mucha experiencia que he tenido en el servicio público y sobre todo en el sector privado, que es donde tengo un poquito de más experiencia, he llegado a notar dos cuestiones que quiero poner como base primero. Y la primera es que, bueno, estamos en una vorágine nacional e internacional de cambios. Es evidente y muchas personas lo sabemos que los cambios en México ahorita son los más importantes en toda la historia de México. Nunca ha habido tantos cambios jurídicos, un cambio de sistema, etcétera. Y en una segunda vertiente, es decir, que ahora estamos con la idea de estar aprendiendo el derecho. Bueno, esto es a mutuo propio, a través de casos. Hay algunos autores conocidos como Miguel Cardonell, por ejemplo, que dicen que hay que estudiar el derecho por casos. Yo creo que más que nunca así lo es. Y conjugar eh, todos como operadores jurídicos, ahora lo digo un poco con una voz más fuerte, ahora que estamos en policía municipal, todos conjugados como operadores jurídicos, inclusive los policías incluidos. Y bueno, ¿cuál es la experiencia de esta área? Esta área que se maneja en la Secretaría de Seguridad Pública en Uruapan, pues ha dado mucho de qué hablar. En primer lugar, porque tenemos un alcalde, el licenciado Carlos Manso, quien se ha encargado de liderar la tropa, por así decirlo de alguna manera, y tener una política frontal en el combate a la delincuencia, pues trae y consigo sacar a relucir varios resabios que la policía, como en todas las policías del país, es una asignatura pendiente, que es el buen actuar policial. Y bueno, en el tema del buen actuar policial vamos a encontrar pues varios tópicos. ¿Cuáles son esos tópicos principalmente para oficiales y operadores jurídicos? Que tenemos que hablar del actuar policial y tenemos que hablar de actuación policial, tenemos que hablar de niveles de contacto, tenemos que hablar de todos estos temas que engloban la utopía de la policía científica, que es otra asignatura pendiente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que bueno, todos los esfuerzos y la voluntad política de los gobernantes deben recaer para que lo tengamos muy presente en que es una obligación nacional e internacional, y lo dije yo, no ver como una utopía el tema de la policía científica, porque los métodos a aplicar, hay que recordar, pues ya están establecidos en varios criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tema de los niveles de contacto, en el tema del uso de la fuerza. Contamos con una ley nacional de seguridad pública muy buena, muy amplia, muy legible. Y pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y lo voy a concretizar así para entrar puntualmente al tema y cerrar el preámbulo. Afortunada o desgraciadamente contamos con un marco constitucional que va a dotar a la policía de varias atribuciones. Sin embargo, el tema de la infraestructura material de la misma y su capacitación prácticamente está supeditada a la voluntad política. Y bueno,
Si por hoy algo estamos aquí, es porque se ha llamado la atención un poco de esta escuela para hablar desde el ejemplo, por así decirlo, que puede ser del agrado de muchos y de muchos no, de la policía en Uruapan, Michoacán. Su servidor preside una dirección dentro de la Secretaría de Seguridad Pública que se llama de Prevención y Proximidad Social. Y bueno, hay que entender que en la academia policíaca, de manera general, cuando un policía se gradúa con el título académico, hablando de la academia policial para concretizar, como policía de prevención y proximidad social. Y esto, ¿qué panoramas abre? ¿Qué importancia puede tener? Y yo creo que tiene una importancia importante, una importancia magnánima, porque es el caldo de cultivo que permea las otras áreas de la policía. Por ejemplo, cuando existe una policía de tránsito, cuando existe una policía turística, cuando existe una policía transnacional, inclusive una policía en la aduana, en alguna limítrofe con los países de Sudamérica, etcétera. Hay muchos tipos de policías específicas que se manejan en las secretarías, pero esta área tiene una gran importancia porque cuenta con un marco jurídico especializado que la dota de algunas atribuciones que tienen consonancia con las autoridades judiciales, ministeriales y administrativas. Si podemos pasar a la siguiente lámina, doctora, de ser tan amable. Bueno, esta lámina es muy cortita. Eh, Estamos hablando y esta charla es porque si queremos tener una primera lectura, una primera escritura, un primer análisis como abogados, operadores jurídicos, policías, mandos, etcétera, es sobre el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, ¿qué sucede con el artículo 137 del Código Nacional? Sucede que es el marco jurídico de la Policía de Prevención y Proximidad Social. Bueno, si algo se le va a encargar a la policía en el tema de prevención y proximidad social, vamos a hacer un paréntesis aquí. La policía pareciera que sale a un rondín de disuasión del delito, y sí, pero todas las actividades que vemos de una policía municipal, estatal, de caminos, ¿sí? Va a ser siempre, siempre, siempre de carácter preventivo. Y digamos que el alcalde de Uruapan tiene voluntad política de dotar a la policía de todas sus atribuciones legales y de infraestructura material. Ahí voy a defender yo ese tema porque es lo que está sucediendo en Uruapan. El presidente municipal nos encarga estas áreas con el deber primero, bueno, naturalmente, de manejarlas con lealtad absoluta y honestidad férrea, con un control irrestricto en cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a alguna atención para cualquier ciudadano. Bueno, una vez dicho esto, debo concretizar que el artículo 137 del Código Nacional es la parte material de lo que se responde a la interrogante, ¿qué cosas hace la policía municipal de manera material? ¿Qué cosas hace? ¿Cuáles son sus acciones para prevenir el delito y tener proximidad social? ¿Sale? O sea, ¿cuáles son esas actividades? ¿Cómo se hacen? ¿Dónde están establecidas? Es el único artículo del Código Nacional que se debe de interpretar en el máximo nivel para ver qué cosas se deben hacer. No caigamos en eh, nos confundamos en el actuar policial, en el tema de la investigación, que aquí también voy a dar un dato muy interesante, pero ese va más adelante con el tema de la investigación. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 137? Muy sencillo. Contiene un listado de las cosas que hace la policía para mantener la prevención del delito y la proximidad social a través de las medidas de protección. Y vamos concretizando. Realmente la policía preventiva funciona a través de reportes, ¿sí? La ciudadanía
llama a un núcleo, una cabina de radio, la cabina de radio con la parte operativa, bueno, hace la parte de la operatividad, valga la redundancia, tener el reporte, aproximarse, etcétera. Pero ahora la policía científica tiene una base medular que es prevenir que un delito se cometa. ¿Cómo? Ya le di muchas vueltas, pero voy a lo concreto. Las autoridades que tienen la facultad de emitir una medida de protección son el síndico municipal, el agente del Ministerio Público Investigador y ¿quién más? Vamos con calma. El Ministerio Público Investigador, el síndico municipal o los jueces de primera instancia en materia familiar. Tres entidades: síndico municipal, Ministerio Público Investigador y jueces del orden familiar. ¿Cómo es esto? Es una forma de medida cautelar y de protección anticipada. Vamos a las vicisitudes más adelante, estemos tranquilos. Si una persona que se ve vulnerada en sus derechos puede, a través de nuestra dirección, que es una base de policía que tiene abogados, que tiene psicólogos, que tiene trabajador social, que tiene todo este equipo multidisciplinario que puede generar la primera entrevista o la contención con una víctima para enviarla directamente con estas autoridades, y estas autoridades pueden emitirle una medida de protección o actuar en el reporte de manera inmediata. Si una persona, por ejemplo, concretizo un poco, perdón, el agrupamiento que tenemos nosotros en prevención y proximidad social, tenemos un grupo que se llama Agrupamiento Especializado para Víctimas de Violencia de Género. Agrupamiento especializado para la atención de víctimas de violencia de género, pero aquí abarca todo tipo de víctimas: un niño, un joven, un adolescente, una persona en situación de calle, una persona con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad intelectual, física, o persona vulnerable en cualquier espectro de que se vea vulnerado en su esfera jurídica. ¿Vale? Y bueno, aquí sí viene ya el tema de las vicisitudes. Esto es un poco más para los abogados. Siempre va a haber un cúmulo mayor de asuntos penales y familiares en una sociedad. Antropológicamente hablando, la mayoría de los reportes que se tienen en un despacho jurídico o en una policía son de violencia familiar o que decantan en un tema penal. Bueno, comienzan en el seno del hogar, una discusión, una separación, lesiones, el tema de la violencia familiar, que aquí se trabaja mucho ese delito. Está aquí a tu marido, cualquier cosa. Le vamos a silenciar Blanca, ya. Cualquier situación o cualquier reporte que se vea en esta materia, cualquier persona con mayoría de edad o adolescente puede comparecer ante el agente del Ministerio Público, pedirle de manera cautelar en cualquier etapa del procedimiento familiar a un juez o a la síndica o síndico municipal. Digo síndica porque aquí tenemos síndica municipal, una medida de protección. ¿Eso en qué consiste, compañeros? Consiste en emitirle un documento que llega al secretario de Seguridad Pública y que turna a esta Dirección de Prevención y Proximidad Social, y nosotros le damos seguimiento en varias vertientes. ¿Cuáles son estas vertientes? La primera vertiente es la de la presencia policíaca o lo que llamamos rondín de vigilancia. Se hace una bitácora para que la unidad, en este caso tenemos una unidad naranja que tiene que ver con los temas de género y todo el tema internacional de víctimas y violencia de género. Esta unidad naranja se constituye en los domicilios de las víctimas y, coloquialmente hablando, digamos, les da una vuelta una vez al día o como se pueda. La víctima firma una bitácora, nos dice cuál es la novedad, y de esta manera
y a través del reporte inmediato especializado, que es tener reacción en el caso de que se apersone el agresivo en su domicilio, la esté siguiendo, la esté espiando, le mande algún mensaje y poder reaccionar de manera inmediata. Estas medidas de protección funcionan físicamente de esta manera. Y por ejemplo, comentarles, estoy seguro, porque hemos revisado el tema en gran parte de la geografía de Michoacán, que en muchas comunidades no se tramitan estas medidas por el tema de los usos y costumbres. Pero ¿qué vale la pena? ¿Qué ejercicio estamos haciendo en Uruapan, por ejemplo? Sí, es difícil, hay que decirlo. Las personas de las comunidades son complejas en sus temas, en su cosmovisión. Sin embargo, bueno, en el caso de Uruapan tienen una gran confianza con el presidente municipal y nos hemos apersonado a las jefaturas de tenencia a hablar con ellos para concientizar, por ejemplo, un tema sensible. Se pelean hombre y mujer y son muy dados a decir, bueno, dan 1000 opciones para que generalmente o mayormente, por no decir siempre, la mujer se quede viviendo con el agresor y nosotros vamos a estar al pendiente, sí, pero aún así tenemos que notificarle la medida y estar al pendiente de las personas. Otra de las vertientes que tiene la medida de protección, que valga el comentario, puede ser por 30, 60, 90 días o ampliarse, es la medida de restricción. De igual manera, el agrupamiento especializado o el director en persona, cuando son temas importantes o temas relevantes, sea persona uno con el agresor y se le da del conocimiento que no se puede acercar a la víctima, que está impedido de acercarse al domicilio de la víctima o a cierto radio de metros que le establece ya sea el síndico, el Ministerio Público o el juez de lo familiar. Esas son las dos vertientes principalmente, la restricción y la bitácora de rondín de medida de protección, dependiendo lo que dure el tiempo. Durante este espectro de actividades que hace la policía, y aquí regreso al primer tema, decía, ¿qué hace la policía municipal de manera preventiva? Pues bueno, notificar al agresor para que no vuelva a haber otra acción, ¿sí? Y fíjense, antes de seguir en las particularidades de las medidas y cuáles son las cosas que hace la policía para prevenir el delito, vale la pena, vale mucho la pena decir que, bueno, hay que hacer conciencia como operadores jurídicos en un tema álgido. Cuando se comete un delito, cualquiera el que sea, pero voy a citar uno de alto impacto, por ejemplo, el homicidio. ¿Quién llega primero? ¿La policía o se comete el delito? Porque muchas veces tenemos esta opiniología en redes sociales muy válida de todo el mundo, de decir es que pues ¿dónde estaban ustedes o dónde estaba la policía? Bueno, naturalmente el delincuente nunca nos va a avisar para nosotros intervenir en medio. Siempre hay que tener esa visión muy importante para poder hacer un análisis exhaustivo de cómo está la educación en el seno familiar. Y nosotros decimos en las visitas que hacemos a escuelas e instituciones que, bueno, más vale la pena corregir a un niño, a un adolescente a buena edad, entre los 12, los 14 años, que es cuando se genera el destino de cada muchacho de manera general, y que bueno, un niño que cumple con sus obligaciones, un niño que tiene educación, un niño que tiene acceso a la cultura, a los libros, al estudio, a la escuela, y que cuenta con amor en el seno familiar, seguramente no va a ir a cometer un homicidio, seguramente no va a ir a robar un vehículo. Entonces, bueno, aquí vale la pena con su auditorio que nos está escuchando hoy, con el auditorio que nos escucha hoy, decir que la solución a la seguridad pública en todos lados es la educación. Así de fácil y sencillo. Si hay educación, tenemos prevención del delito y no nos toca el reclamo, a veces fundado, de decir es que no llegaron ustedes y actúan de manera reactiva y no preventiva. Mucho cuidado con eso. A mí me gusta hacer un paréntesis y decirlo de manera frontal. Sí se actúa de manera reactiva en esa situación, pero es un fenómeno social
qué pasa y qué es propio del derecho penal del enemigo y de la persecución de los delitos, por supuesto, que deberían de ser casos aislados, pero nosotros hemos venido diciendo y estando en las instituciones, diciéndoles a los muchachos que estudien, que hagan la tarea, que tiendan su cama, que se bañen todos los días y que vayan formando esta parte honorable para evitar en su quehacer social, en su formación, el cometer un delito, que no sea esa la primera fase y que prediquemos con el ejemplo, precisamente. Pero regreso al tema de las medidas. Tenemos la bitácora de protección, los rondines de vigilancia, tenemos la orden de restricción, pero también tenemos, por ejemplo, en el artículo 137, el tema del retiro de pertenencias. Mucho cuidado con esto, abogados, porque decimos, es que la policía no se puede meter a una casa, ¿sí? Es que la policía sí puede meterse a una casa en un tema de flagrancia. Y aquí nos podemos tomar muchos cafés porque es un tema jurídico que hay que atajar desde el ángulo de la policía y en esta charla ponernos en los zapatos de la misma. En una de las fracciones del artículo 137, el Ministerio Público, el síndico municipal, están dotados de facultades administrativas para ordenarle al secretario de Seguridad Pública se constituye en el domicilio y pueda exhortar a las partes a devolver pertenencias. Y pongo el ejemplo concreto. ¿Por qué? Qué bueno que está legislado de esta manera, porque hay un montón de casos. Hay un montón de casos de separaciones, hay un montón de casos de discusiones fuertes entre parejas. Y bueno, el caso típico mexicano de todos los días es discutimos, nos agredimos y es mía la casa, pero yo te saco. O viceversa, es de la otra persona y la otra persona se sale. Y las pertenencias, ¿qué pasa con las pertenencias? ¿Qué pasa con los utensilios de primera necesidad? ¿Qué pasa con las ropas? ¿Qué pasa con los documentos? ¿Qué pasa con los vehículos? Nosotros podemos ingresar al domicilio y sin miedo y sin temor a equivocarme, puedo decirles que sí. Obviamente, no hay que confundirnos con una orden de cateo, ¿sí? O con una orden judicial para ingresar a un lugar a inspeccionarlo. Nosotros, en teoría y en la práctica, no somos policía de investigación, pero no nos confundamos. Esto es porque somos policía preventiva, porque nos podemos aproximar al domicilio, tocar la puerta, notificar la orden ministerial o administrativa de la síndica municipal o judicial, en su caso, de un juez de lo familiar, y exhortar a la otra parte a que entregue las pertenencias. Inclusive podemos auxiliar a la víctima a hacerse de ellas, a transportarlas, como una especie como de mudanza, inclusive, brindando la seguridad perimetral, utilizando la fuerza solo en el caso que el reporte exacerbe los ánimos y se quieran volver a golpear, quieran agredir a uno de los compañeros, quieran aventar alguna cosa, pero para decirlo claro, ¿podemos acceder al domicilio a notificar a alguien? Sí, si nos dan el acceso. Obviamente, bueno, podemos aprender de cero, no pasa nada. Nosotros nos respaldamos con gráficas, nos podemos respaldar con video, inclusive esta pregunta que ya está muy circulada en todos los foros jurídicos nacionales, que si pueden los ciudadanos grabar a la policía, la respuesta es sí, ¿sí? La respuesta es sí, siempre es bueno, porque desnuda la actuación policial y la actuación contextual de las cosas. ¿Podemos acceder al domicilio? Sí, podemos acceder al domicilio previa autorización de la víctima, del agresor, dependiendo sea el caso, para recuperar pertenencias, para recuperar algunas cosas que se hayan quedado o un inventario que esté en el mismo oficio que el agente del Ministerio Público o la autoridad que la haya emitido lo haya ordenado. Y bueno, en esos casos tenemos que respaldarnos si hay algún enfermo terminal, si hay algún enfermo que necesite hemodiálisis. La policía municipal en este espectro
actúa de manera interinstitucional. Inclusive nosotros en el agrupamiento especializado, pues podemos contar con la aproximación en el rondín de un psicólogo para niños, de un psicólogo de contención para gente grande y robustecer el área de prevención y proximidad social, vuelvo a decirlo, robusteciendo el tema de la patrulla con personas especializadas que se puedan encargar de un reporte. Y vale la pena mencionar que nosotros contamos con ya incontables reportes que hemos realizado. El licenciado Carlos Manso nos ha ordenado que ninguna persona se quede sin sustento, que ninguna persona sufra cuando se le detiene, que ninguna persona que se pierda en el municipio, que esté desorientada, que venga de otro municipio. Fíjense, se da mucho, por ejemplo, que personas mayores viajan entre municipios y se pierden y se queden estancados. Nosotros los resguardamos a los menores infractores, resguardamos a las personas con alguna discapacidad, mujeres violentadas, hombres violentados, niños violentados en todos sus espectros y esfera jurídica, que no les dan de comer, que no los llevan a la escuela, y toda esta labor es interinstitucional con, ustedes conocen bien la Procuraduría de Niñas y Adolescentes, que es un ente inclusive jurisdiccional que está en la ley y que representa a los niños en los litigios judiciales. El niño esté vivo o fallecido, se le representa por la Procuraduría con el DIF municipal, con las casas y refugios que se tienen especializados para este tema. Aquí contamos con una casa y un refugio, una casa para niños y un refugio para adultos, el cual, bueno, naturalmente la dirección y la ubicación son de carácter secreto para que las personas que son agresivas, que pertenecen al crimen organizado, no sepan dónde está el refugio o el refugio para niños que llamamos aquí Casa Pamar. Inclusive los protocolos que se hacen en la patrulla para llevar a una persona a uno de estos resguardos se hace con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque siempre existe el reporte de que se enojan. Voy a poner un ejemplo muy coloquial, porque en la policía los reportes deben de platicarse de una manera coloquial y específica, muy realista, y entenderlos. Está una chica, por así decirlo, que se encuentra viviendo con una persona que es un delincuente y bueno, se enojan, pide resguardo, aplicamos los protocolos, inclusive llamamos a la Secretaría de Política de Género e Inclusión, que hace un gran trabajo aquí en Uruapan, y le encontramos un refugio temporal y un programa para que esta mujer se resguarde de la persona del crimen organizado. Y al otro día ella quiere salir y regresarse con él. Y le dice dónde está el refugio, a dónde se le llevó, por dónde más o menos. Necesitamos hacer una primera contención siempre entre instituciones para que la policía municipal y sus actuaciones jurisdiccionales puedan estar apegadas a lo que únicamente puede hacer la policía municipal. ¿Por qué? Porque nuestra labor es una labor primordialmente de canalización, compañeros, de canalización. Nosotros en un rondín, nosotros en la calle, nosotros a través de un reporte, de una llamada telefónica circulando, no sé, hay mil maneras de encontrar a una persona. Nosotros tenemos la obligación irrestricta, primero, de resguardarla. Y con el trabajo que se está haciendo en Uruapan, utilizándolo como ejemplo, con todas estas instituciones, tenemos este diálogo constructivo para ver hacia dónde va la persona. Si la persona va a un centro de rehabilitación, si es un adicto consumidor, inclusive hay una cosa muy linda, el presidente municipal, a través de la página del gobierno municipal, permite que publiquemos a las personas mayores de edad que donde de plano no encontramos, no tenemos registro administrativo de ellas, solo no sabe dónde vive, no sabe cómo regresar a su domicilio y las publicamos en la página del gobierno municipal y pues
lo digo abiertamente, salen rápido, por así decirlo, porque hay esta apertura a que la policía municipal pueda tener ese tipo de acciones rápidas para que nadie se quede estancado en un tema de reporte. El presidente municipal ha sido muy enfático en ordenar que las personas que cometen una falta administrativa, que el tema de que no traiga un joven un casco en una moto, por ejemplo, se trate de manera humanitaria y se trate primero de arreglar, de ver a la persona, de ofrecerle una alternativa, etcétera, etcétera, para que el reporte pueda ser atendido. Entonces, primordialmente son tres situaciones. La situación de la patrulla naranja, el agrupamiento especializado, restringe, notifica al agresor o agresora para restringirle el acceso a la otra persona, el acercarse o al domicilio o al lugar de trabajo. Dos, el rondín físico de vigilancia. Y tres, que es la parte del retiro de pertenencias, que esto sirve mucho porque nadie atendía esa situación y el reporte por antonomasia es el de la mujer violentada que sacan, se va, no sé, hay mil lugares a donde vaya con su mamá a la calle, etcétera, y pues el varón se queda dentro del domicilio con las cosas de la femenina. También no, hemos tenido reportes al revés, hay que decirlo, no por centralizar el tema en el hombre o la mujer o querer dorar la píldora pues en este tema, pero es muy importante que los ministerios públicos hagan esta labor. Ahora bien, se van a encontrar también en el ámbito litigioso cuando tramiten una medida, a veces el tema de que el Ministerio Público exige a la Policía Municipal que se hagan los reportes. Aquí hemos tratado de disciplinar y trabajar, por no decirlo imperativamente hablando, a los ministerios públicos y emitan sus medidas de protección con suficiente información. Recuerden que una medida cautelar de protección se emite desde la perspectiva de género, que es una situación de vulnerabilidad para una persona. Cuando no se tienen pruebas de la violencia, se le tiene que creer al hombre o la mujer al tener esta primera contención. Pero también, bueno, hay muchas veces que llegan ya con las lesiones visibles, que llegan con mensajes, que llegan con un secuestro virtual incompleto o en proceso, por ejemplo, que sufren violencia vicaria, dominación económica, etcétera. Pero ¿a qué me refiero con que hemos trabajado e intentado disciplinar a los ministerios públicos? Porque es muy sencillo recibir al usuario y dictar la medida. Yo creo que debe de haber la ética profesional, no existe un formato anterior a una entrevista, porque recuerden que una medida cautelar o la protección anticipada se puede dar con pruebas indiciarias en materia de derecho. Una prueba indiciaria puede ser sinónimo de dar pistas. Es una pista, por ejemplo, es una prueba que no está perfeccionada todavía, porque naturalmente es difícil tenerlas. Y regularmente, y hablando de niños y mujeres violentadas, es muy difícil tener pruebas materiales para llevarle a los ministerios públicos. Pero bueno, este es un trabajo que hay algunas asignaturas pendientes en la mesa de seguridad que se hace cada 3 meses aquí en Uruapan. Yo les he reclamado, por ejemplo, va la pareja que se pelea fuertemente, que se daña físicamente y pasa con un ministerio público una y pasa con un ministerio público otra. Y a los dos les dan una medida de protección y a los dos les dan una orden de restricción, lo cual, pues bueno, hace dificultar a la policía municipal su actuar de manera administrativa. Entonces, ¿qué hace falta ahí? Hace falta que los ministerios públicos se pongan de acuerdo y bueno, a lo mejor estoy pidiendo mucho. Alguien que sea abogado y que sepa mucho me va a saber corregir. En los juzgados de distrito no se pueden duplicar los juicios de amparo, por ejemplo. Ese es un sistema magnífico, porque ni siquiera existe en los juzgados familiares, civiles, mercantiles o especializados. Es una demandadera y es una emisión de documentos
que se vuelven dobles y que nos hace difícil el trabajo para poder acceder a un tema de saber cuál es la verdad y a quién vamos a proteger. Mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, hemos, por ejemplo, actualizado el tema de que se pueda notificar a la Dirección de Prevención y Proximidad Social a través de un grupo de WhatsApp donde se mande la medida de manera digital, donde podamos intercambiar información con el agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque a lo mejor la víctima dice, no, es que no han venido a mi casa y le emite una medida por 30 días más. Entonces a los ministerios públicos les envío información de que sí fuimos. Entonces este sistema policial, si se fijan, va decantando a un tema que a mí me apasiona y que es magnífico y que hemos tratado de ir suavizando, porque inclusive he visto en el mismo alcalde que ha comentado que hagamos lo más posible en un reporte. ¿Y cuál es esa interrogante? ¿La policía preventiva puede investigar? Constitucionalmente no. Materialmente, sin temor a equivocarme y dando frescura a la ponencia, y a lo mejor se puede generar algún conocimiento, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Desde que un policía de prevención y proximidad social baja de un vehículo a hacer una entrevista primigenia o inclusive hacer una revisión, desde ese momento materialmente está generando una investigación. Al preguntarle al masculino, a la femenina cómo se llama, al niño dónde vive, si ha comido, si tiene atención médica para el resguardo, etcétera, etcétera, cualquiera que sea la denominación o la especie del reporte. Sé que muchos han visto esta serie magnífica que se llama La Ley y el Orden, estoy seguro que la han visto, y por ejemplo el sistema judicial que se maneja en Estados Unidos, del Common Law, que es un sistema que se parece al sistema híbrido que tenemos nosotros de oralidad y escrito, yo rescato la comunicación entre autoridades. Esta serie de La Ley y el Orden, ustedes ven que los fiscales platican con los abogados, que platican con los investigadores, que allá llaman detectives, que tienen citas con los jueces. Yo en un primer momento, inclusive en una charla con un juez de control, salió a colación podernos reunir, y una de las primeras acciones que hice como director fue reunirme con los jueces de control de Uruapan, y ellos me decían que existían muchísimas audiencias iniciales de delitos menores, de robos, de extorsiones, de narcomenudeo, y que se acercaban las mamás y los papás a las audiencias y que ellos se veían impedidos para dar una charla al final de la audiencia a esas mamás, que tenían al ladrón por quinta vez ahí, que tenían a alguien que había entrado a un Oxxo por sexta vez ahí, y que bueno, la labor de la Dirección de Prevención y Proximidad Social es dar este mensaje a todas aquellas personas que se ven inmiscuidas en el tema de haber cometido un delito, no haberlo realizado, etcétera, y poderles ofrecer una alternativa. Esa es una de las acciones materiales que van encaminadas, además de todo lo que hacemos como la implementación de medidas, reportes de C5 de violencia familiar. Tenemos alrededor de 10, 12 reportes al día aproximadamente, y este agrupamiento se encarga de este tema especializado y de apoyar al resto de la corporación en el tema de los reportes. El presidente municipal está muy comprometido con este tema, nos ha ido poco a poco dotando de las herramientas para esto. Tenemos, esto no es un secreto, un estado de fuerza que no es el adecuado. Esto es una responsabilidad que debería de estar regulada para las administraciones anteriores. Tienen la obligación política, jurídica, social y de política criminal de ir reclutando personas para que el Estado vaya creciendo, cosa que no hicieron 10 administraciones atrás. El licenciado Carlos Manso lo está haciendo, y que bueno, el tema
que es para otra charla y para otro café, es de que si estamos investigando, sí, claro, investigamos, y lo digo a todas luces. Cuando llega una persona de la tercera edad que aproxima el agrupamiento a nuestra área administrativa, que es 24/7, por cierto, bueno, nosotros tenemos la obligación de hacer las llamadas telefónicas pertinentes, investigamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la base de datos, con compañeros, con ministerios públicos, con otras corporaciones, y hemos logrado orgullosamente decirles a manera de comercial político que ninguna persona, a partir de que llegó el licenciado Carlos Manso, se ha quedado sin resguardo o se ha quedado sin pasar de manera digna la noche o sus días siguientes en una institución adecuada o de atención de salud para estas personas. Es un reto magnánime porque, bueno, puede haber un día, es raro el día que no hay nada, es raro el día, pero nosotros estamos encontrando en esta política de esfuerzo para que la policía pueda tener esos otros servicios sociales, materiales a las personas que se ven reflejadas en un tema de paz social. Y bueno, doctora, si podemos avanzar a la siguiente lámina. Aquí está el logo que me gusta mucho de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género, lo que llamamos nosotros Patrulla Naranja. Hay algunas patrullas púrpura en otros municipios, patrullas especializadas, agrupamientos especializados, pero valga la pena decir que todas las policías estatales, municipales y nacionales, todas son de prevención del delito y de proximidad social, todas en absoluto. Toda la labor operativa que hace la policía, dotada de su reglamento municipal, en el caso del reglamento de tránsito, cuando es una corporación de tránsito, y la Ley Nacional de Seguridad Pública, se ven reflejadas en el tema operativo. Pero inclusive, a la hora de atajar el tema operativo, se debe de ver desde el ángulo de la prevención y la proximidad social. Siguiente lámina, doctora, de ser tan amable. Bueno, ¿cómo estamos nosotros a través del programa de prevención y proximidad social acercándonos a la policía científica? Porque debe de haber policía científica en todos los niveles de gobierno y es una obligación del Estado mexicano a través de 5 ejes. Siguiente lámina, doctora, por favor. 1, cultura de la legalidad material. Y aquí utilizo este ejemplo que lo utilizo metafóricamente hablando, pero creo que antropológicamente viste mucho y es muy ilustrativo. Siempre lo digo, todo mundo tenemos un conocido, un familiar, un vecino, no lo sé, en Estados Unidos, ¿sí? Y en la sobremesa de nuestras casas siempre decimos, no olvídate, en Estados Unidos, olvídate que te pasas un alto, olvídate que cometes un delito, porque allá sí te castigan, y allá al policía no le puedes dar dinero, se te pone peor si le ofreces. No me van a decir que en nuestro intelecto mexicano y en nuestra antropología está a sentir eso en la sobremesa de nuestra casa. Yo, por ejemplo, en lo particular lo siento. No, no nos demos golpes de pecho, lo sentimos. Yo ni siquiera he ido a Estados Unidos, ni me atrevería a volarme un alto allá. Pero les dejo metafóricamente el ejemplo porque el mexicano, desgraciadamente tengo que decirlo, porque de la crítica nace la construcción y nos hacemos mejores, es más proclive a intentar violar la ley o a ser más creativo para negociar en este tema. El estadounidense, aunque nos duela, tiene ese chip en la cabeza de violar menos la ley o de cumplir de manera general más la ley. Eso es cultura de la legalidad material. Querer cumplir con la ley, ¿sí? Decir, me pasé el alto y dejar al oficial de tránsito o de prevención y proximidad social hacer su trabajo, ¿sí? Pero, bueno, venimos con este diálogo. Por ejemplo, aquí nuestro presidente municipal ha girado la instrucción de que no hay atenciones para nadie. Yo, por ejemplo, en mi caso, y les digo de manera chusca, he perdido cantidad de amigos. Ha sido una experiencia
Muy interesante para mí recibir llamadas en la madrugada, las hemos recibido desde el primer día, nos hemos acostumbrado a dormir en ratitos, y decir, ¿a poco no me vas a hacer el favor? De verdad, o sea, es neta que no me vas a hacer el favor, pero sí ese sentimiento de quien te lo dice y te lo habla, duele mucho, porque sí te lo dicen desde un extrañamiento de por qué no me lo vas a hacer, ¿sí? Y no te voy a hacer el favor, porque estoy cambiando la cultura de la policía municipal, y aunque tuviésemos o no tuviésemos la orden del alcalde, así debemos actuar conforme al reglamento. Hace 3 días he perdido amigos, se los juro, que me dejan de hablar por eso. Esto nos ha costado el tema de pacificar Uruapan, con el liderazgo primordialmente del presidente municipal, y de ir sembrando esta semillita en cada persona. Hace 2 o 3 días alguien me hablaba a medianoche y me explicaba, es que ya ni siquiera podemos salir a cenar, es que el presidente dijo que no a los arrancones para que las personas que salimos a cenar tengamos eh, paz, ¿no? Y yo nada más me comí un filete grande y me tomé 3 copas de vino tinto. Y yo le decía en el ánimo constructivo, entiéndeme tú a mí, hay una alcoholemia, grados de alcoholemia que marca la norma municipal, pues pasa y hazla. Si no estás alcoholizado y estás en condiciones de manejar, seguramente vas a pasar. Y pues pregúntenme si pasó o no. La verdad es que no. La verdad es que una persona en estado etílico va a ser difícil que acepte, o va a ser difícil que en esta experiencia de traer unas copas de más, pues bueno, se va a poner necio, no va a querer aceptar el tema de que se va a tener que ir en un taxi. El presidente ha dado muchas facilidades, de que sea la última fase, recoger el carro, llevarlo a barandilla, darles una alternativa. Pero definitivamente, pues no podemos darle la alternativa de que ponga el riesgo, de que ponga en riesgo la vida de más personas. Aquí empezando la administración, fallecieron unas personas que iban en un taxi, víctimas de unas personas irresponsables, hay que decirlo, que iban bajo la influencia del alcohol y que los impactaron y que desgraciadamente fallecieron. El alcoholímetro salva muchas vidas. Y bueno, ese es un poquito hablando de cultura de la legalidad material. Siguiente diapositiva, gracias, doctora. Combate real de la corrupción desde el interior. Bueno, hay que decirlo con todas sus letras. Anteriores administraciones utilizaban desde el mando eh, para traer cuotas económicas, rentar las patrullas para salir a extorsionar a la gente, acompañarlos inclusive a los cajeros automáticos a sacar estas dádivas de corrupción. El presidente municipal, yo le agradezco muy profundamente que esté trabajando con mandos que se manejen de manera honesta siempre. eh, Nosotros tenemos la obligación de reportar absolutamente cualquier cosa, e inclusive si es un compañero de gabinete, si es conocido. Él mismo da este ejemplo chusco de que si encuentran a su abuelita cometiendo un delito, es parejo, no hay atenciones para absolutamente nadie. Y bueno, esto no depende de la figura que ostentamos como mandos a cualquier nivel, sino que bueno, hay que ocuparnos también en que permee la honestidad a través de, sí, el ejemplo sí arrastra, pero teníamos una corporación generalmente cansada, generalmente desalentada, que no se les escuchaba. Yo platico con mis policías, trato de ayudarlos en la medida de lo posible, con sus cuestiones inclusive personales, si tienen alguna necesidad administrativa, psicológica, de amistad, brindo mi amistad. Este tema de no empatizar con las personas de manera horizontal, la hemos venido desvencijando. Inclusive, estoy muy orgulloso de decir que hemos estado apoyándolos con el tema de la escuela secundaria, la escuela preparatoria, dotarlos de libros,
imprimírselos, hacer la tarea juntos, platicar un rato, darles consejos, decirles puedes hacer esto, esto y esto. Esto genera que la persona que va ejerciendo el mando, además de generar confianza, se genere una simbiosis de trabajo para que ellos vayan clarificando cómo se puede trabajar de manera ordenada y no generando el mando a través del miedo, a través de una mala influencia o a través de la irresponsabilidad administrativa. Esto es un trabajo doble, pero que se tiene que hacer y orgullosamente lo estamos haciendo. Siguiente diapositiva, doctora. Prevención del delito y proximidad social a través del acercamiento integral con el pueblo. Bueno, tenemos agenda llena de escuelas. En los primeros 100 días hicimos un trabajo intenso, pero decidimos hablar con el equipo de trabajo para que la dirección dejara de protagonizar las acciones. ¿Cómo es esto? Ustedes saben que en materia política somos muy proclives a ser protagonistas del cargo que tenemos. En materia de seguridad, eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque los que salen a hacer el trabajo son pues, primordialmente los policías, las oficiales, los psicólogos, los abogados, los amigos de prevención y proximidad social. Y bueno, no, esto pareciera raro de entender, pero hemos dado la responsabilidad a muchas personas para poder ampliar el trabajo. Ya fuimos a pocas, 2, 3, menos de 100 escuelas, tenemos 420 en el municipio, creo que podemos ir a todas, en todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria, a veces los juntamos, jardines de niños, privadas, tengo el dato interesante de que estuvimos siendo recibidos en escuelas católicas, en escuelas maristas, en escuelas con alguna especialización científica o con alguna orientación hacia alguna religión y de manera privada. Los niños que están en la sociedad son los niños de la escuela privada y de la escuela pública, que al final de cuentas se encuentran jugando en el espacio público, se encuentran en la vida allá afuera y hemos ido haciendo primero inclusive visitas a estas escuelas, que es donde encontramos a lo mejor la base económica más grande, la base empresarial más grande y puedan ellos ayudarnos con las otras partes sociales. Siguiente diapositiva. No me equivoco, aquí vemos, bueno, tenemos a la unidad canina, que es una unidad que nos ayuda mucho en el tema del acercamiento con los policías, del amor a los animales, y que bueno, tenemos la consigna además de acercarnos al pueblo yendo a las colonias. Vamos abiertamente a las colonias. Debo decirles, esto para mí es muy importante, es una de las experiencias más bonitas que he tenido. La primera vez que salimos a una colonia yo temblaba, porque decía, ¿quién diablos va a ir a un evento de la policía municipal, a un área pública? Y la gente sí fue. Tuvimos una gran afluencia en un fraccionamiento que se llama San Pablo, que está en una tenencia que se llama Jicalán, que fuimos por primera vez, fuimos con el agrupamiento, fuimos con la unidad canina, con el equipo y la gente sí llegó. Una de las cosas que tenemos nosotros que estar siempre muy específicos es en no llevar gente, acarrear gente, etcétera, sino hacemos esta convocatoria a través, por ejemplo, de la Secretaría del Bienestar, los presidentes de colonia, con quienes tenemos un trabajo y una comunicación 24/7 para el tema de los reportes y poder realmente acercar la policía al pueblo, porque también hay que decirlo, los policías son pueblo uniformado y ese pueblo uniformado no puede, yo siempre digo, utilizo este adjetivo, no pueden ser policías, no pueden estar tiesos todo el tiempo. Debe de haber esta simbiosis con la ciudadanía y que se les olvide un momento que traen un uniforme para atender los reportes ciudadanos o estar platicando con la ciudadanía como si nada pasara. Ese es un trabajo que sí hemos logrado. He visto que la gente le pregunta más a los policías, que le invitan una nieve, que le invitan unos chicharrones, que nos invitan a comer, etcétera, etcétera. Y afortunadamente
este cáncer horrible de la administración próxima pasada que utilizó a la policía para cometer delitos, para llevar cuotas, para obtener lucros económicos y este miedo que tenía la ciudadanía. Sí, esto no es un mensaje político, la gente tenía miedo de salir y encontrarse con un oficial de tránsito que seguramente te iba a infraccionar por nada o te iba a hacer la vida imposible, o te iba a faltar al respeto, al cortador de aguacate, al adulto mayor, al estudiante, al taxista, y a sacarle un dinero. Esa percepción no solo es una percepción de los medios de comunicación o de la sociedad, trabajamos en el tema de la percepción a la policía municipal, que sin duda es mucho mejor, pero trabajamos más en entregarle cuentas claras al presidente municipal de qué hacemos con cada reporte y que no seamos omisos en el tema de atender a todas las personas. Siguiente diapositiva, doctora, de ser tan amable. Medidas de protección y seguridad con enfoque humanista técnico donde impera la disciplina. En el agrupamiento especializado, en el área administrativa que tenemos, cada medida se revisa. Nosotros tenemos con los ministerios públicos un diálogo permanente de cada caso que se duplica. Hay quien pide una medida y no merece la medida, hay que decirlo, que miente a la hora de pedirla, que las duplican, que no los encontramos, que dan un domicilio que no es, que quieren que vayamos a otro domicilio que no pusieron, etcétera. Hemos hecho un gran esfuerzo. Debo decir que tenemos como síndica municipal una persona honorable que ha estado al pendiente de sus víctimas y de este diálogo que yo les decía, como en la ley y el orden, y inclusive con los jueces familiares, que entre sus miles de expedientes nos tomamos a la tarea de platicar con los abogados que tenemos en el área y las personas que se encargan de realizar estas medidas, de que cada caso sea atendido. Eso es lo que le entregamos al alcalde. En sus mesas ciudadanas, en lo que nos llega de reportes, cada caso es atendido. Siguiente diapositiva. Este es, bueno, una gráfica de coordinación institucional, tenemos miles de estas. Este es un ejemplo de la patrulla naranja que tiene un distintivo naranja y que bueno, contamos con este tipo de acercamiento a la ciudadanía. Siguiente diapositiva. Bueno, no pasa desapercibido que hay una estrategia nacional de seguridad pública con enfoque regional y municipal. El presidente municipal tiene su política criminal, él va al frente, él predica con el ejemplo, él ha sido muy extensivo en que el tema de los recursos económicos se dote directamente a las personas, a las corporaciones policíacas y a las otras áreas de operatividad del ayuntamiento. Pues no teníamos prácticamente nada, estábamos como en calzones, se recibió una corporación policíaca disminuida, desalentada, desmotivada, sin patrullas, sin implementos, y poco a poco ha ido utilizando esto, haciendo gestión para empezar a fundar la seguridad pública en el municipio. Yo puedo decirlo abiertamente y a los cuatro vientos que el licenciado Carlos Manso fundó la seguridad pública en el municipio. Y bueno, para cerrar, en unas diapositivas anteriores veíamos el tema de la unidad canina. Para los juristas que son muy meticulosos en el estudio, luego nos golpean mucho por el tema de decir, es que la operación mochila segura está prohibida por una sentencia internacional. La verdad es que no. Esa sentencia internacional no dice que no podamos meter a los canes a las escuelas. ¿Por qué? Tenemos más de 100 casos, hemos ido no sé a cuántas, ya perdí la cuenta, a hacer el operativo Mochila Segura, se le avisa a la comisión o visitaduría, en este caso de derechos humanos, aquí en Uruapan, a la sociedad de padres de familia, nos apersonamos en la escuela con los canes e invitamos al operativo a padres de familia, maestros, directivos, etcétera. No sé si esté bien o mal decirlo, pero es rara la escuela en donde no encontramos
algunas esporas de marihuana, algunas otras drogas procesadas. Existen incontables bolsas, envolturas de cosas que se fuman, que se comen, que se mastican, que se chupan, etcétera, y que, bueno, el olfato de los canes es exacerbadamente, no sé cuántas veces, no traigo el dato bien, es más aumentado que el de los seres humanos, una vez que de manera particular vemos cuál mochila trae droga, por así decirlo, de manera general, se va haciendo un listado y posteriormente platicamos con los padres de familia. Yo se los juro, y es una cosa hermosa, que hemos convencido a casi el 100% de madres y padres de familia de que esos chicos tomen terapia con nosotros. Toman la terapia integral con los psicólogos que tenemos, y entonces aquí sí se responde la pregunta de a qué vine. ¿Qué está haciendo la policía municipal para prevenir los delitos? Pues si lo quieren ver de esta manera, que estamos actuando de manera reactiva a través de estos programas para traernos a los muchachos, a las muchachas, a las niñas, a ofrecerles, además de la atención a sus personas, otra alternativa de trabajo, otra alternativa de desarrollo, una alternativa de estudio, inclusive integrarlos a la policía municipal, son las cosas que está haciendo de manera material la policía municipal por prevenir un delito y acercarnos a la sociedad. Este es un trabajo hormiguita, pero que si se realizara en todas las policías estatales y del país, podemos ir acercándonos a esta asignatura pendiente que se llama la policía científica. ¿Qué es la policía científica, compañeros? Es aquella policía que se encarga de manera preventiva de aplicar en su máxima expresión desarrollativa el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y después de actuar en juicio de manera ordenada y de manera preparada para enfrentarse como órganos de prueba en un juicio, sea para desmenuzar su informe policial homologado, sea para deponer respecto de su actuación en una detención, sea para ser testigo de los hechos de un reporte en los que fueron partícipes, como sea, y cerrar de esta manera los dos enfoques de una policía, en este caso, primordialmente municipal. Y que si podemos investigar, sí podemos investigar. Desgraciadamente, bueno, la facultad de investigación es exclusiva de la gente del Ministerio Público, es con algunas particularidades de la Policía de Investigación, y en la Estrategia Nacional de Seguridad, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que preside el maestro Omar García Harfuch. Bueno, con toda la reforma vale la pena un día leerla, son varias leyes, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y las policías, los gobernadores y los alcaldes, se pueden hacer algunas acciones que él mismo coordina como secretario de inteligencia, a través inclusive de la unidad de inteligencia financiera, a través de las unidades de inteligencia financiera de algunas fiscalías de los estados. En Michoacán no la tenemos, ojo. Ojalá el nuevo fiscal, el licenciado Carlos Torres Piña, pues haga este revulsivo a la fiscalía. Ya no me voy a meter en detalles porque soy muy crítico de ese tema y luego salimos raspados. Siguiente diapositiva, doctora. Aquí tenemos, hacemos siempre como revulsivo una exhibición canina. Los canes están adiestrados para buscar enervantes, para buscar armas, para hacer labor preventiva a la hora de parar un delincuente, a la hora de morderlo inclusive. Y bueno, siempre sirve para que la policía municipal pueda dar no solo la charla o solo el material que se tiene que hacer para intentar enderezar el tema del Estado de Derecho y social, sino poder ofrecer también un servicio cálido a los niños. Les fomentas muchísimo el amor a los animales. Con este tema hablamos inclusive de los sentimientos, de la ternura, del amor, de todo este tipo de valores que dejan
de tener a la policía encasillada nada más en el tema de, y exígeles, y tú tienes que hacer tu trabajo, y por qué no llegas, etcétera, etcétera. Desde el tema de reclamar, ir concientizando a la ciudadanía, como dije desde un principio, que la solución a la seguridad pública es la educación. Siguiente, doctora. Creo que había una de muchas gracias, pero no la hubo. Traté de ser lo más concreto posible en el tema del agrupamiento, especializado en el tema